Había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. Y ahí fue cuando estableció a los 12. Hasta ahí vamos a leer. Tengan la bondad de sentarse. Queremos atraer su atención a un pensamiento muy importante. El pensamiento hoy es el poder de Dios. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver, ¿cuál es el tema de esta tarde? Pregunto, ¿Dios tiene poder o no tiene poder? Vamos a ver, pero ¿cuántos están seguros, pero seguros, hay una convicción de que el Dios que adoramos tiene poder? Los que tienen esa convicción, pero que están seguros y que no se retractarán nunca de que Él tiene poder, puede batir su mano. Si no está seguro, no la bata, ¿verdad? Si no está seguro que Él tiene poder, no mueva ni una mano, ¿verdad? Y vamos a comprenderle. Porque de repente necesitamos haber sido testigos del poder de Dios. ¿Cuántos han sido testigos del poder de Dios? ¿Cuántos han recibido alguna vez alguna manifestación de Dios en donde usted pudo y puede decir con categoría: Dios tiene poder? ¿Cuántos? Yo sé que todos, ¿verdad? Es imposible de que haya alguna persona que no haya tenido alguna manifestación así. Un elemento esencial que alimenta la fe del cristiano es la firme convicción de que Dios tiene poder. Y cuando tenemos esa firme convicción de que Dios tiene poder, podemos entender que el poder de Dios no tiene límites. ¿Cuántos le entienden eso? Diga conmigo: el poder de Dios. Vamos a ver, diga conmigo: el poder de Dios no tiene límites ni lugar en el tiempo. No tiene límites ni lugar en el tiempo. O sea, pues, que Dios, su poder es infinito, y Él lo va a manifestar en el momento donde Él quiera, en el lugar que Él quiera, y en la oportunidad que Él quiera, porque Él no tiene límites ni tampoco tiempo o lugar
para manifestarse. Él lo va a hacer donde Él le plazca, porque Él es soberano. Él lo puede hacer aquí en esta noche, Él lo puede hacer en otro lugar, Él lo puede hacer donde hay gente que cree que Él puede hacer algo. Él va a manifestarse donde hay un pueblo que le cree, donde hay un pueblo que se ha convencido que Él tiene poder. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando comprendemos la grandeza del poder de Dios, estamos abrazando un principio. Y los principios son para tenerlos bien agarrados. Los principios no se sueltan. Yo estoy convencido y he comprendido que hay una grandeza en el poder de Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros pensamos en esto que estoy hablando, estamos avanzando hacia nuevos niveles, estamos avanzando a una condición de cristianos más fuertes, porque lo que hace fuerte a la gente en Cristo es creer que Él tiene poder para hacer lo que nosotros podamos creer que Él puede hacer. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden darle palmas a Él en esta hora? Entonces, reconocer nuestras necesidades y reconocer que solo el Señor puede superar cualquier situación, eso es una bendición para nosotros, poder reconocer eso. Él es quien puede obrar milagros, amén. Él es el que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, es tiempo de prepararnos, es tiempo de experimentar el mover de Dios, el maravilloso mover de Dios, la maravillosa existencia de Dios entre nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a ver entonces el versículo 1, si podemos poner el Marcos capítulo 3 en la pantalla. En el versículo 1 dice que Él llegó a la sinagoga. Y en aquella sinagoga había un hombre que tenía una mano, ¿cómo la tenía? Seca. El poder de Dios no tiene límites. ¿Podrá sanar una mano seca? Dice que el poder de Dios se mueve en aquellos que tienen necesidad. ¿Tendría necesidad aquel hombre de que se le restaurara su mano? Dios se manifiesta en aquellos que tienen necesidad de Él. Y Dios conoce las necesidades, pero muchas veces tenemos que expresárselas nosotros. Él espera siempre que nosotros le expresemos nuestras necesidades. Él sabe todo, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que no necesitamos, Él conoce todo, pero Él quiere ver a su pueblo reconociéndolo a Él como nuestro único proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando le manifestamos a Él nuestras necesidades, Él se va a mover ahí. Mire el versículo 2, pasó algo. Este hombre en el versículo 1 dice que él anhelaba un milagro. Y siempre que llegaba a la sinagoga, llegaba con la idea de que Dios hiciera un milagro en él. Siempre estuvo esperando un milagro, pero no lo había él recibido. Entonces, en el versículo 2 dice que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, y con el propósito de poder acusarlo y poder destruirlo a Jesús. O sea pues que aquí es donde se manifiestan dos cosas que siempre van a estar oponiéndose a la fe de nosotros, y son dos cosas importantes: la incredulidad y la religiosidad. Y ahí andaban, en el versículo 2 se ve que ahí andaban los religiosos. Siempre llegaban a las reuniones de los religiosos, y los religiosos siempre han andado en las reuniones todo el tiempo. Eso nunca se ha podido evitar. En esta ocasión ahí estaban los religiosos. Cuando vieron que Jesús llamó al hombre con la mano seca y lo puso entre ellos, lo puso en medio de ellos, todo el mundo estaba ahí, y especialmente los religiosos, observando para ver qué hacía Jesús, porque era día de reposo y bajo la ley en el día de reposo no se podía hacer nada. Entonces querían ver si Jesús llegaba a hacer algo en ese momento para luego acusarlo ante el Sanedrín judío, ante los fariseos mismos, ante los religiosos, para luego prenderle y destruir a Jesús, que esa era la misión de los religiosos. Los religiosos siempre han estado
acechado con el deseo de destruir a Jesús. Entonces, dice en el versículo 2 que estaban ahí acechándole para ver si en ese día le sanaría, a fin de prenderle o de poderle acusar. Entonces, aun cuando acechaban al Señor para acusarle, aún así su poder demostró que nada podía impedirle hacer lo que él tenía que hacer. Nada podía impedirle que él obrara como él tenía que obrar. En aquel momento Jesús tuvo que hacer ese milagro maravilloso. Me gustaría que veamos otro versículo más para destacar cómo lo acechaban a él. En Lucas, ayúdenme por favor ahí los hermanos de producción, en Lucas 14:1. Mire lo que dice Lucas 14:1 rápidamente. Dice: aconteció un día de reposo, ese fue otro día de reposo, otro sábado, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ahí está, siempre andaban ahí tratando de acecharle. Recuerde que donde quiera que llegaba Jesús, la gente se aglomeraba, se agolpaba para escuchar sus enseñanzas, para escuchar lo que él hablaba. Y en estas dos ocasiones pasó así. La gente estaba ahí aglomerada, pero entre las personas andaban siempre los religiosos con el interés de acecharlo y de agarrarlo en un error, acusarlo y para destruir a Jesús. Otro versículo, por favor, ahí mismo en Lucas, capítulo 20, versículo 20. Miremos otro versículo más apoyando el hecho de que lo andaban acechando a él. Lucas 20:20. Ahí lo tenemos. Otra vez. Dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Oiga, hasta lo que hacían, hermano. Se hacían pasar por cristianos. Bueno, en este tiempo todavía no se usaba la palabra cristiano, ¿verdad? Pero se hacían pasar por gente buena, por gente justa, por gente que amaba a Dios. Dice ahí que simulaban. Esto quiere decir que hay un peligro, y ese peligro está desde cuando Jesús vino a esta tierra, de que siempre habrán personas que no se reúnen con todo el corazón hacia Dios. Siempre habrán personas que llevan segundas intenciones. Siempre habrán personas que están viendo a ver cómo es el ambiente. Siempre habrán personas que andan detrás de algo. Pero en el caso de Jesús, pongamos el versículo por favor. Miren el caso de Jesús. Dice que estos no solamente las echaban, sino que eran espías enviados que andaban simulando ser de los mismos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Oiga, con una palabra que le encontraran a Jesús era suficiente para que lo acusaran. Y luego dice: para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Cuántos están aquí en esta hora? No se vaya a extrañar que también de repente algún día usted que es líder, usted que trabaja en los grupos familiares, le va a llegar personas con esas mismas intenciones de ver en qué nos atrapan. No se vaya a extrañar de eso, ¿verdad? Incluso en algunas ocasiones el enemigo usa hasta nuestra misma gente cuando se dejan usar por el enemigo. Pero bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es más poderoso que el que está contra nosotros. Por eso a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, y a Él le servimos y a Él le adoramos. Gloria, gloria a su nombre. Entonces, los religiosos de aquella época creían que era ilícito. Oiga esto, que era ilícito sanar el sábado, porque era el día de reposo. Eso lo dice Mateo 12:10. Miremos Mateo 12:10. Vamos a darles Biblia para que vayamos confirmando esto. Mateo 12:10. Amén.
Dice, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ellos sabían que había una ley, pero están tentándole. ¿Es lícito?, le preguntan a él, sanar en el día de reposo. O sea que los religiosos de esa época, ellos ya lo creían que no era lícito, ya sabían porque estaba escrito. Entonces, para los religiosos de esa época y aún para los de hoy, el ritualismo estaba por encima de la voluntad de Dios. En la Biblia se encuentran muchas cosas que fueron aceptadas por el judaísmo como rituales, como un ritualismo. Pero cuando viene Jesús, con la llegada de Jesús, Él viene con todo el poder, porque Él es Dios. ¿Cuánto le alaban? Y Él viene para manifestarse aún por encima de los rituales, aún por encima de la religión, por encima de los religiosos, con tal de darle bienestar a alguien. Jesús vino para hacer solo cosas buenas entre nosotros. Ahora bien, Dios quiere nuestro bienestar. Por encima de todo, Él quiere nuestro bienestar. Mira el versículo 2 de Marcos 3. Dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Ahí está. El propósito de Él es sanar, salvar, restaurar, limpiar, bendecir, salvar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Todo lo que Él quiere hacer es bueno, y todo lo que Él hace es bueno, y nada de lo que Él hace es de desecharse, porque Él sabe lo que hace. Él es Dios grande, Él es Dios fuerte, Él es Dios poderoso, y Él sabe lo que Él hace. Entonces, algo que descubrí mientras yo estudiaba este pasaje bíblico, este capítulo 3 de Marcos, es que quien pone impedimentos para que Dios no obre es el mismo ser humano. El mismo ser humano es el que pone los impedimentos. Mira el versículo 3 de Marcos 3. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es ilícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice la Biblia, y esta es la parte importante, pero ellos callaban. Jesús les hace una pregunta. Ahí están los religiosos, ahí están los fariseos, ahí está mucha gente, pero Él hace una pregunta. Les pregunta, les pone de ejemplo al muchacho con la mano seca, con una necesidad, con un problema, y Él le pregunta a la gente: ¿es lícito? ¿Conviene hacer esto? ¿Conviene sanar a alguien? ¿Conviene salvar a alguien? ¿Conviene darle vida a alguien, aunque sea día de reposo? Les pregunta a ellos, pero todos se quedaron callados porque no sabían qué responder. Si decían que sí, que lo podía hacer, ellos consideraban que estaban en contra de la ley. Y si decían que no se debería hacer, se echaban la muchedumbre que habían sido sanos ya sobre ellos. Entonces se quedaron callados. Eso indica que el mismo ser humano es el que a veces, impide sus acciones, su conducta, sus actitudes, impide el obrar de Dios en sus vidas o en la vida de la iglesia. Por ejemplo, Dios quiere hacer algo hoy en este lugar, y luego hay gente que empieza a cavilar. Hay gente aquí con necesidades. Aquí hay gente que tiene necesidades de un milagro. Aquí hay personas, si yo llamara, yo sé que vienen muchas personas aquí con necesidades de un milagro, pero hay otros que se ponen a cavilar. Y entonces, cuando hay gente que está cavilando, están obstaculizando, están impidiendo de que el poder de Dios se manifieste. Dios se va a manifestar cuando haya una iglesia que se ha unido en fe, cuando hay una iglesia que cree en el poder de Dios para sanar, para levantar, para restaurar, para restituir, para restaurar todo en la vida de la gente. Dios se va a manifestar ahí. El versículo 4 dice que Él les dijo: ¿es ilícito
en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaron, indicando esto de que el Señor, Él era consciente de la necesidad de aquel hombre. Dios es consciente de la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestras necesidades? Yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen necesidades? Quisiera levantar todo yo, ¿verdad? Dirá, el pastor que va a tener necesidades. Tenemos necesidades. Y esta noche o en esta tarde, ¿cuántos creen que Dios conoce nuestras necesidades? ¿Cree usted que Dios conoce sus necesidades? Claro que sí. Dios conoce nuestras necesidades. La voluntad de Dios es que en nosotros haya sanidad, haya salvación y recibamos lo que necesitamos. Más bien, yo considero con toda certeza que la voluntad de Dios es que seamos bendecidos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es que usted sea bendito del Dios de los cielos? Levanten la mano los que creen eso, que creen que eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él desea, que nosotros seamos benditos de Dios. Amén. O sea pues que Dios se glorifica en que nosotros vivamos para Él y no que haya en nosotros religiosidad e incredulidad. Dios está en contra de la religiosidad. A veces hay mucha religiosidad entre nosotros, ¿verdad? Hay mucha religiosidad entre nosotros y por eso a veces Dios no se manifiesta. Son dos cosas que detienen la manifestación del poder de Dios: religiosidad e incredulidad. Yo me quedé sorprendido hace un tiempo cuando leí un artículo que decía que entre toda la gente que existe, la gente que menos fe tiene es la evangélica. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué esa respuesta? ¿Por qué esa estadística? Y entonces dieron la respuesta, más abajo decía, porque a pesar de que el pueblo evangélico alaba al verdadero Dios, no reciben todo lo que ese verdadero Dios tiene. Y otros que alaban a dioses muertos ven mayores cosas que las que miramos nosotros. ¿Y sabe a qué se debe de eso? Se debe a que a través de las doctrinas erróneas donde se alaba a dioses muertos, hay demonios que se manifiestan por la fe de esa gente. Yo les contaba a ustedes el otro día la fe de mi padre en un ídolo, y me dijo, ya va a ver, hijo, me dice, después de que le oró a un ídolo ahí, yo era un niño, ya va a ver, hijo, me dice, al salir a la puerta de la catedral, me dice, ya va a ver, me dice, y en efecto, cuando salimos, del otro lado estaba un hombre esperándolo, y le llamó y le hizo seña, y le dijo, ¿querés un octavo? Porque mi papá andaba, como llaman los alcohólicos, andaba de goma, y él fue a orar para que alguien le diera un octavo, y se lo dio al salir del templo. Entonces hay manifestación demoníaca, y esas manifestaciones se dan por la fe que la gente tiene en sus ídolos. Los demonios, detrás de cada ídolo hay demonios. Nosotros adoramos al verdadero Dios, hermanos. Nosotros adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Adoramos a nuestro Creador, aleluya. Tenemos que ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Al salir de aquí, no necesariamente al salir aquí adentro, tenemos que ver la respuesta de Dios dándose a cada uno según su fe, según ha creído. Hoy mismo, si esta palabra es para que Dios se manifieste en esta noche en alguien, yo quiero decirle, no se vaya sin su milagro, no se vaya sin su respuesta. Hoy Dios puede hacer algo aquí en este lugar. Dios puede operar maravillosamente en la vida de aquellos que creen. A su nombre, dele palmas al Rey. Aleluya, aleluya. El versículo 5, si usted sigue leyendo conmigo, dice, entonces Jesús mirándolos,
o mirando a Jesús alrededor con enojo, entristecido por la dureza de los corazones. O sea pues que Jesús conoce los corazones. ¿Cuántos lo creen? Jesús sabe cuando hay un corazón abierto, deseoso. Jesús sabe cuando hay un corazón dispuesto que quiere de Dios. Él pudo verlos a todos, dice, los miró alrededor y luego se puso triste y a la vez enojado porque en ellos había dureza de corazones. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, se dirige a él, que lo había puesto en medio para que todos lo vieran, se dirige a él y le dice, extiende tu mano. Y cuando él extendió la mano, le fue completamente restaurada, sana, dejó de estar aquella mano seca. ¿Cuántos alaban a Dios? Y salidos de ahí, entonces, mire los religiosos lo que hacen, mire lo que hacen. Y salidos los religiosos, tomaron consejos con los herodianos, o sea que eran seguidores de Herodes. Y dice, para tener bases contra él y destruirle. Oiga, qué tremendo. Eso hacen los religiosos. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos con un grupo de hermanas y hermanos a orar en una casa por un endemoniado, y en ese mismo día fue sanado, fue dejado libre. Pero mientras orábamos teníamos dos hermanitas que Dios las usa mucho en la intercesión y son guerreras del Señor, y una de las guerreras estaba ordenándole al demonio que saliera, y con autoridad, y ella hacía los ademanes, diciéndole como que lo agarraba y que lo tiraba, algo así hacía la hermana, como que agarraba al demonio y lo tiraba. Era una actitud de fe y de guerra. Entonces, cuando salió la muchacha quedó liberada y todo. Cuando salimos nosotros, alguien me dijo a mí, pastor, ¿y eso que estaba haciendo esa muchacha? Qué raro le hacía a esa muchacha. ¿Por qué le hacía así a esa muchacha? ¿Será de Dios eso? Así los mismos hermanos. O sea pues, que hay gente que está entre nosotros pero todavía no ha creído. El que está entre nosotros y quiere ver la gloria de Dios debe creer, porque cuando creemos sabemos que el Dios que nosotros adoramos hará cosas grandes entre nosotros. Y no se fije nunca en las personas que están ungidas. Nunca se fijen en los que están ungidos. ¿Sabe por qué? Porque ese que está ungido y usted lo critica por lo que hace, puede caer en un error. Dice la Biblia que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, y el que blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué tal si lo que está haciendo el hermano o la hermana mientras está recibiendo el poder de Dios es de Dios y usted está diciendo otra cosa? Entonces, antes de caer en un error, mejor quedarnos callados y esperar, porque el árbol por su fruto se conoce. Su fruto van a decir, su fruto van a hablar, su fruto van a dar el resultado. Pero no perdamos la bendición, ni perdamos de recibir lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo en esta tarde? ¿Se está preparando usted para esta tarde? ¿Usted tiene alguna necesidad? Levante la mano otra vez los que tienen alguna necesidad. Aleluya. Si se está preparando para recibir su respuesta en esta tarde, si se está preparando, hágale así en sus pies ahí sentadito. Esta tarde yo voy a recibir algo. Hágalo. El que tiene fe lo va a hacer. Mira, hasta en eso se manifiesta la fe, porque eso es obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios se va a manifestar en la gente que es obediente, porque la gente que es obediente siempre va a ser fiel. La gente que es fiel siempre va a ser obediente. Aleluya, a su nombre. Él está aquí, adórele, alábele, porque Él vive, Él reina y Él permanece para siempre, y esta noche está con nosotros. Aleluya. Y les sanó, y salidos de los fariseos buscaban consejo con los herodianos. Los cristianos no tienen que andar buscando consejo con los mundanos.
a veces se va a la gente que no conoce a Dios a pedir un consejo. ¿Qué consejo le va a dar? Hay gente muy sabia, gente muy buena que no tiene a Cristo, pero en el camino del Señor, en el pueblo del Señor, hay mujeres y hombres de Dios a los que podemos acudir y nos van a direccionar, nos van a dirigir y nos van a ayudar. Muchos consejos de afuera, cuando no tiene a Cristo la persona, no son los mejores. Hay que buscar a aquellas personas que verdaderamente tienen al Señor, y usted va a identificarlos dentro de la iglesia y búsquelos a ellos y pida consejos a ellos. Pero no se vayan los herodianos. Los herodianos son los seguidores del rey Herodes. El rey Herodes es el tipo del rey de este siglo, del Dios de este siglo. Y los seguidores de él son el tipo de las personas que caminan en pecado y desobediencia, que no tienen a Dios en su corazón, pero que caminan en su vida siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cómo vamos a ir y pedir consejo a ellos? Esta gente se fue a los herodianos. Bueno, eran fariseos, eran religiosos, y eso solo lo hacen los religiosos. Los verdaderos cristianos ya saben a dónde tenemos que ir. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Ya sabemos a dónde tenemos que ir. Hay un Dios todopoderoso, amén. Hay un Espíritu Santo que fue dejado con nosotros desde hace más de 2000 años ya, y Él está aquí con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro guía, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro amigo fiel. Él no nos va a dejar solos nunca, Él estará con nosotros todos los días. Se llama Espíritu Santo, amén. Por lo tanto, la incredulidad entonces se convierte en barrera para que Dios obre. Cuando hay incredulidad, se forma una barrera, no va a recibir nada nunca. Cuando hay incredulidad, nunca va a recibir el milagro deseado. Cuando hay dudas, nunca va a recibir el milagro deseado. Porque la incredulidad y la religiosidad ponen obstáculo, ponen tropiezo al obrar de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy es tiempo para que Dios obre un milagro. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. En medio de esta temperatura tan fuerte, en medio de que sé que muchos están sofocados por el calor, en medio de todo esto, en este lugar que no es tan bonito ni tan cómodo, pero que es humildemente es la casa de Dios, aquí Dios puede obrar un milagro en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Aquí Dios puede levantar a alguien, aquí Dios puede sanar a alguien, aquí Dios puede salvar a alguien. Yo lo creo, y si usted y yo lo creemos, Dios lo va a hacer en esta tarde. Tengo que decirles que como iglesia necesitamos perseverar en la fe que Cristo ya puso en nuestras vidas. Perseverar en la fe es desechar toda incredulidad. Perseverar en la fe es desechar toda religiosidad, porque Dios obra en medio de los que creen. Solo ahí obra. Le voy a narrar una historia bíblica. La fe de una mujer en Jesús. Esta mujer se activó cuando ella escuchó hablar de Jesús. Esta mujer se activó, y vamos a pensar que era la mujer con flujo de sangre. Dice que esta mujer seguramente escuchaba los testimonios de los milagros que Jesús venía haciendo entre las multitudes en aquel tiempo. Entonces, los testimonios que ella escuchaba, testificar es poderoso, hermanos. Los testimonios que ella escuchaba le fueron aumentando su fe y la llevó a avanzar hacia Jesús a pesar de las limitantes, a pesar de los obstáculos. Gente que ha recibido cosas grandes ha sido gente
que ha vencido los limitantes, ha vencido los límites, ha vencido los obstáculos. Esta era una mujer, primero, era impura para los judíos por cuanto ella permanecía derramando sangre. Y una mujer que, según la ley, tenía ese problema de derrame de sangre, flujo de sangre, para los judíos era una mujer impura. Ni siquiera debía sentarse en una silla del templo. No podía ni siquiera entrar. Y esta mujer con esa limitante, note qué tremendo, sabiendo que era impura, ella decidió vencer esa limitante y vencer ese obstáculo y dirigirse hacia Jesús. Dice que no tenía ni siquiera nada de dinero, porque la historia bíblica anticipadamente dice que lo había gastado todo en médicos por 12 años con aquel flujo de sangre. Ya no tenía nada, se había quedado completamente pobre, sin dinero, impura a la vez. Y luego otro obstáculo, otra limitante es que estaba muy fatigada, o sea, muy débil a causa de la anemia, porque 12 años botando sangre le llegó a quedar como una persona con anemia, débil completamente. Y esa era otra limitante, estaba cansada, estaba débil, estaba anémica prácticamente. Y por último, había una gran multitud de personas que por las cuales ella no podía llegar hasta Jesús. Jesús estaba ahí, pero ella no podía llegar hasta él, porque era mucha la gente y ella no podía pasar. Nótese que esta mujer entonces, a pesar de todo, ella empezó a abrirse paso. Ella creyó, ella no se avergonzó, ella no le importó estar como estaba, no vio sus limitantes, sino que decidió saltar las limitantes, decidió saltar los obstáculos. Y dice la palabra del Señor que a pesar de todos los obstáculos, esta mujer enferma creía que el Señor era el único que tenía el poder para sanarla, ya que ella lo había probado todo y nada la había sanado. Hoy ella había decidido ir en busca del Señor, se llenó de fe, se llenó de esperanza, y por eso avanzó con fuerza y con las pocas fuerzas que le quedaban, y empezó a caminar entre los religiosos, empezó a caminar entre los fariseos, quizás entre aquella multitud que andaba por ahí con Jesús, y avanzó con el único pensamiento en su cabeza, en su mente, diciendo: si yo llegase tan solo a tocar el borde del vestido del Señor, yo estoy segura que seré sana. En otras palabras, no le importaba lo que los religiosos dijeran, no le importaba lo que los escrupulosos de aquel tiempo dijeran, porque para aquel tiempo había gente que no podían acercarse a una mujer en la condición como ella estaba. En aquel momento era difícil, pero a ella no le importó todo eso. Empezó a caminar, empezó a apartar gente. No fue fácil ir entre la gente. Jesús lo llevaba muy rodeado la multitud, pero ella se abrió paso, y sin hacer bulla, solo pensando: si tan solo tocare el borde del Señor. Eso lo decía en su mente, lo decía en su corazón. Si tan solo, era una fe que estaba creciendo más y más. Ella sabía que Jesús había sanado a otros, ella sabía que Jesús había hecho muchos milagros, a ella le habían contado los testimonios. Su fe había crecido hasta que llegó un momento que a través de tanta dificultad logró tocar el vestido del Señor. Y dice la Biblia que en el instante que tocó el vestido del Señor, la fuente de sangre cesó inmediatamente, quedando completamente sana. Y ella lo sintió.
porque ella lo sabía cómo era su situación, su problema, pero ella lo sintió que en su cuerpo hubo algo, sintió que se detuvo la fuente, y cuando ella siente eso, entonces ella sabe que ha recibido el milagro, da la vuelta y ya se va, porque ella recibió lo que ella quería, y ahí va de camino, como quien dice, no les voy a decir nada, pero yo he sido sana, cuando de repente el maestro que todo lo sabe, el maestro que todo lo conoce, exclama y dice: ¿quién me ha tocado? Es necesario acercarse a Él. No importa los obstáculos, no importa lo que digan. Hay personas que no pasan al frente cuando se ora porque les da pena que los miren pasar al frente. Esta mujer no le dio pena, hermanos. Esta mujer, más bien, ella se abrió camino para pasar. Nadie la llamó. A otro Jesús lo llamó, a otro le dijo Jesús: tráiganlo para acá. A esta no, ella solita se fue a meter en medio. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos abrir brecha. Nosotros nos podemos ir a meter en medio. Y aquel Dios que nos ama y que dio su vida en la cruz por nosotros, nos va a ver en medio de la multitud llegando. Y Él va a ver los corazones completamente arrepentidos, convencidos del poder de Él, que los ve dispuestos a servirle y a serle fiel, que los ve dispuestos a ser obedientes. Y Él los va a ver, y Él los va en ese momento va a responder a su necesidad, no importa cuál sea, no importa si es de salud, no importa si es económica, no importa si es problema psicológico, no importa si es problema de familia, no importa lo que sea, en Él hay poder para todo. Él tiene poder para todo, Él lo puede hacer todo, porque nada hay imposible para Él, porque nada hay imposible para Él. Termino con esta anécdota de un joven que tuvimos aquí, hoy está en Estados Unidos sirviendo allá. Siempre entraba aquí drogado, siempre. Y cuando yo hacía el llamado, o el predicador que hubiera ese día hacía el llamado, él siempre pasaba aquí y se arrodillaba y lloraba ahí. Después de la oración, él siempre se me acercaba y me decía: pastor, me volví a reconciliar porque volví a usar drogas. Yo le decía: hijo, hizo lo mejor. De aquí en adelante trate de no seguir usando drogas. Sí, pastor, yo estoy luchando con eso. Se iba, el lunes ya estaba otra vez drogándose. El siguiente domingo, ahí venía otra vez. Casi todos los domingos, hermano, se venía a reconciliar. Pero él siempre pasaba. Y él no le importaba que allá lo vieron drogándose, pero él entraba y se venía hasta acá adelante. Un día de tantos, en esa oración que pasó adelante, Dios hizo algo poderoso en la vida de ese muchacho y lo transformó de tal modo que ese muchacho nunca más volvió a usar drogas. Pero él nunca se cansó de venir acá. Él sabía que un día iba a suceder el milagro. Dios actúa en la gente perseverante. Dios obra en la gente que le ha creído y persevera en la fe, creyendo totalmente que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro con el poder que Él tiene. Dios quiere obrar en esta noche. Aleluya. Alguien decía: ¿por qué no vemos tantos milagros en este tiempo como cuando Jesús anduvo? Bueno, por lo menos voy a mencionarle los dos factores que le mencioné al principio: el factor de la incredulidad y el factor de la religiosidad. Eso lleva a la gente a no ver milagros. Eso lleva a la gente a no ver las ilimitaciones que el poder de Dios tiene. Esos elementos son los que ponen barrera para no recibir. Por eso en esta tarde yo quiero decirle: crea, crea, crea. Dígale a la incredulidad, dígale a la incredulidad, no puede ni debe estar en nosotros la incredulidad. Diga conmigo: la incredulidad no tiene lugar en mi vida,
Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que hay poder en Jesús. Y hoy declaro que todo aquello que me hace falta, que necesito, lo recibo. Hoy declaro que todas mis oraciones que yo he hecho antes, hoy serán respondidas, porque mi fe crece hoy. Dígalo conmigo, estoy creciendo en fe. Todo el que está creciendo en fe puede pararse. Todo el que está creciendo en fe, dígale, estoy creciendo, Señor, dígale, estoy creciendo en fe. Yo creo más hoy que antes. Yo creo más hoy que antes. Vamos a ver los que están creciendo en fe y tienen una necesidad. Levante esta mano derecha conmigo así. Los que tienen una necesidad, ahora haga lo siguiente, póngala aquí así. Así como la tengo yo. Vamos a ver, esta es acción de fe. Diga conmigo, yo estoy creciendo en fe. Vamos a ver otra vez, diga, yo estoy creciendo en fe. ¿Cree usted hoy que Dios va a hacer algo en su vida? Dios ya lo empezó a hacer. Ya lo empezó a hacer para todo aquel que cree. Así como sanó al hombre de la mano seca, así como sanó a la mujer de 12 años de flujo, no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestro problema, hoy Dios va a hacer algo aquí entre nosotros. Todo el que tiene una necesidad y cree a Dios, venga adelante. Todo el que cree y tiene una necesidad, venga adelante. Dios toma en control su necesidad. Aleluya. Aleluya. Venga, acerquémonos al altar con fe. Usted va a testificar muy pronto. Muy pronto usted le va a contar a la gente que lo que Dios ha hecho hoy. Muy pronto, en esta oración que vamos a hacer por nuestras necesidades,